Comentaba yo sobre una propuesta que comenzó a rodar en las redes sociales. Escuchen ustedes al ministro del Interior, Armando Benedetti. El proyecto del presidente Petro como gobierno es el mejor que le puede servir a un trabajador en el día de hoy. ¿Cómo no buscar su continuidad? Y lo digo así. Antes de que llegara este gobierno, un obrero ganaba como mínimo menos de $1.000.000. Hoy gana más de 1.600.000 y puede terminar este año ganando más de 1.800.000. Casi que el doble. Como ministro, ayudé a lograr que hoy los trabajadores les den el 100%. Y ahí empieza pues el ministro Benedetti a hablar de las bendiciones que sería tener un salario mínimo de 1.800.000 pesos acá en nuestro país y en Colombia. John Jairo Caicedo es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia. Gracias, John Jairo, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jennifer. Por supuesto, muy agradecido de compartir con ustedes. Oiga, ¿y usted sabe en qué consiste esta propuesta que lanza en redes sociales el ministro Benedetti? ¿Usted ha hablado con el gobierno? Porque estamos un poco despistados. Estamos hablando de 1.800.000 pesos con el subsidio de transporte, sin el subsidio de transporte. ¿Sabe usted esta propuesta por dónde va? Sin duda, Jennifer, a todos nos coge por sorpresa pues el anuncio del ministro. De hecho, en el día de ayer, las centrales sindicales más representativas iniciamos nuestro proceso de reuniones para analizar lo que posiblemente podría ser el incremento del salario mínimo. Sin duda alguna también, Jennifer, tengo que decir lo que analizamos los incrementos progresivos que ha tenido el salario mínimo y que eso ha contribuido a que hoy haya menos deuda bancaria, que haya un poder adquisitivo importante, que de hecho la banca haya anunciado su sanidad económica, y eso significa que la gente no se está endeudando porque tiene un poder adquisitivo importante, además del crecimiento en algunos sectores que representan gran parte de la ocupación en ese país. Por supuesto, entiendo, usted ve con buenos ojos esta subida a 1.800.000, ya esperaremos las explicaciones que da el gobierno, si incluye subsidio o esto es aparte del subsidio, porque ahora, Lucas, está en 1.400.000 algo, el salario mínimo momento, más subsidio. sin el salario está en 1.400.000, sin el subsidio, perdón, está en 1.423.000. Y si usted le suma auxilio de transporte, queda en 1.623.500. Entonces sería pues un aumento interesante. Estaremos, pues como le digo yo, atentos a lo que diga el gobierno y a las explicaciones que dé. Entiendo, usted lo ve con buenos ojos, por supuesto, cuando uno habla desde la visión de los trabajadores, uno dice, pues si me van a pagar más platica, salario mínimo, voy a tener más para gastar. Pero cuando nos ponemos en la otra parte de la historia, por ejemplo, las personas que tienen que pagar estos salarios mínimos, hablo de empresarios y no de grandes empresarios, sino medianos y pequeños. ¿Usted cree que nuestro país estaría en capacidad de tener este aumento del salario mínimo en Colombia? Jennifer, la puja debe iniciar, digámoslo así, esto está caldeando apenas, la puja debe iniciar la última semana de noviembre o la primera de diciembre, donde tenemos la oportunidad de iniciar las conversaciones. Pero mire, Jennifer, vamos a las estadísticas. La parte, digámoslo así, de comercio creció el 10%, porque ha tenido un crecimiento del 10% en el último año. ¿Qué significa eso? Que la pequeña, mediana empresa ha tenido un crecimiento importante. No significa que tampoco es que nosotros como CTC Colombia queramos quebrar la empresa. Creo que lo que se ha hecho es darle movilidad a la economía y volverle un círculo. O sea, si hay poder adquisitivo, Jennifer, pues hay como ir a la tienda, hay como ir al almacén, hay como ir al supermercado, como ir a la recreación, el deporte, todo. La economía se mueve, eso vuelve circular. Lo que a eso es que tenemos que apostarle, vuelvo digo, sin especular, porque todavía no tenemos cifra oficial. Lo que ha dicho el ministro nos ha cogido, vuelvo y digo, a todos por sorpresa, que lo vemos con buenos ojos, por supuesto, sí, pero eso sí, es un proceso de negociación. Señor Caicedo, cuando usted dice que le beneficia a los trabajadores, para usted, un informal es un trabajador. ¿Un informal? ¿De qué tipo de informal? ¿El que está en la esquina, por ejemplo, vendiendo arepas? Una señora que trabaja en una miscelánea en Putumayo, que tiene una miscelánea. Pero un informal no es una persona que no recibe prestaciones sociales, por ejemplo, que no paga salud, pensión, cesantías. Exactamente. Un informal que no está bajo la sombrilla de la seguridad social. Es la descripción, es lo que él da. Sí. Pero para usted es un trabajador. Le quería traer un dato. Y no sé, un poco en medio de su argumentación, cómo digiere este dato.
el salario medio del sector informal, es decir, se hace un promedio de cuál es el salario medio de todo el universo del sector informal, es hoy un 20% menor que hace 5 años, que junto con Iván Duque, con Gustavo Petro, los dos hicieron aumentos del salario mínimo muy importantes. Eso provocó que en promedio, obviamente habrá excepciones, pero en promedio los informales estén mucho más lejos del salario mínimo. Entonces, en un país tan desigual, ¿cómo se digiere que esa dinámica continúe? Bueno, vuelvo y te digo, tendríamos que esperar la dinámica del salario mínimo, todavía no podemos especular, pero sin duda alguna, mire, sin duda alguna la informalidad ha crecido, Jennifer, en un aproximado del 59%. Es algo que se debe tener en cuenta, por supuesto. Nuestra intención es tratar de mitigar esta población tan importante. Lógico, todo está basado en cifras económicas que tendremos que estudiar en su momento. Todavía no las tenemos, de hecho, apenas. Pero esta es una dinámica que ayer. Pero al margen de lo que este gobierno decía, perdón interrumpirlo, es lo que ha pasado en los últimos 5 años, porque los aumentos han sido muy importantes. Entonces lo que tenemos es las personas que ganan el salario mínimo, que sí es cierto, lo que usted dice, su poder adquisitivo ha aumentado mucho, pero los informales en promedio han quedado relegados respecto a lo que se gana el salario mínimo. Sí, claro, pero es que el informal también depende del que gana el salario mínimo, ¿sí? Vuelvo y le digo, se vuelve todo un círculo. Y de hecho, si la gente tiene mayor poder adquisitivo, como el ejemplo que me estás colocando, pues puede ir a comprar a la tienda, a la miscelánea que me estás diciendo. O sea, se va a mover esa economía. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, si hay mayor poder adquisitivo, pues se va a mover más la economía. Usted nos dice, señor Caicedo, pues que más o menos le escogió también fuera de base este video del ministro del Interior y que ahora pues comienza la puja, las negociaciones. ¿Cuándo tienen ustedes prevista alguna reunión, algún encuentro para comenzar a tocar este tema? ¿Qué tienen ustedes en agenda? Jennifer, vuelvo y te digo, ayer iniciamos las conversaciones, las 3 centrales más representativas del país y las confederaciones de pensionados. Quedamos con nuestros economistas, quedamos en agendarlos para la próxima semana para revisar nuevos temas y de hecho pues va a tocar va a ser tema importante el anuncio del ministro, por supuesto será de análisis y de hecho pues yo creo que va a llevar a que se adelante la fecha próxima de la reunión. A ver, señor Caicedo, usted dice que celebra un aumento como el que está anunciando el ministro Benedetti, que es un aumento histórico del salario mínimo en Colombia, porque según usted, pues los colombianos tendrían más capacidad adquisitiva, pero ¿qué pasa con el sector productivo, con los que generan empleo? ¿Qué pasa con esas pequeñas empresas que son la gran mayoría en Colombia, que tienen una nómina y la mayoría de sus empleados son de salario mínimo, que no van a poder sostener a sus trabajadores allí en sus empresas? Bueno, escuchaba eso mismo el año pasado, donde hubo un incremento importante. Todavía no ha anunciado, le repito, lo que podría hacer, simplemente estamos especulando sobre lo que anunció el ministro. Nosotros, vuelvo y le repito, el análisis que se arrancó ayer, observábamos cómo el crecimiento de la parte comercio había tenido un 10%, que nos parece algo supremamente importante para el país, para la economía. El hecho de que el 80% del trabajador esté más o menos bajo la pyme y mediana empresa, eso obviamente nos lleva a que debemos mirar hacia allá y ser responsables también para esa parte, pero igual consideramos y llegamos al mismo punto de que si hay más capacidad económica, pues va a haber una economía circular importante. Pues señor Caicedo, vamos a estar atentos. Entonces usted dice, ya se adelantó la discusión, vamos a estar conversando con el gobierno. Nosotros pues acá obviamente siempre lo estaremos buscando para que nos dé esa información. Y simplemente una última pregunta, porque acá tenemos estamos hablando de la antesala de unas elecciones. Esto tiene un peso muy importante, por supuesto, en los electores colombianos. Sí, por supuesto. No nos queda la menor duda que cada presidente lo ha hecho, lo hizo, seguramente lo va a hacer lo hizo el anterior, y así sucesivamente lo han hecho, y seguro no va a ser la excepción.
Claro. Por temas electorales va a haber algo importante para los trabajadores. Sí, la risa lo dice todo, señor Caicedo. Muchísimas gracias y que tenga buen vuelo, que sé que va a tomar ahora uno de ellos. Feliz día. Muchas gracias, Jennifer. Eso no va a ser tan fácil, Jennifer. Y ya, por ejemplo, Jaime Alberto Cabal, el presidente de FENALCO, se vino con todo. O sea, dijo, puro populismo barato. Después de conocer este video de Armando Benedetti, dijo, eso es pan de hoy, hambre para mañana. Demuestra además, una vez más, el desprecio de este gobierno por los canales de diálogo. Una decisión unilateral de aumentar el salario mínimo de manera tan desmedida solamente puede obedecer a una estrategia populista electoral. O sea, preocupadísimos los empresarios y sobre todo los comerciantes, Jennifer, que como lo decíamos, pues son los grandes generadores de empleo en Colombia, que van a tener dificultades para pagar su nómina. ¿Sabe qué pasa, Hugo Mario? El hecho de que se trata evidentemente de un anuncio electoral, el propósito es electoral, lo dice la forma como se presenta. O sea, el ministro Benedetti decidió convertirse en influencer, entonces constantemente está sacando videos y de una manera ligera dice, bueno, ¿qué tal un aumento de 1.800.000? Entonces el gobierno... ¿Y dónde están las mesas técnicas? ¿Dónde está el estudio que justifique una u otra decisión? Yo sí creo que el presidente está jugado, evidentemente, y el ministro del Interior, el señor Benedetti, está jugado con el tema electoral. Este es un anuncio más de ese tipo, de ese corte, de un corte electorero que tiene el propósito de buscar votos en las elecciones de marzo y en las elecciones de mayo y de junio. Pero no es responsable, a eso me refiero, no es responsable manejar un tema tan trascendental como es el del salario mínimo de una forma tan ligera, tan poco técnica, que le quita rigor a algo muy importante. Y tiene razón el señor Cabal, yo no tengo ni idea si él también tendrá algún estudio, que seguramente lo tiene, sobre las implicaciones de un aumento desproporcionado sin tener ningún rigor técnico de por qué sí o por qué no. Pero Oscar, seguramente el señor Bruce Van Master también va a hacer un anuncio en ese sentido, porque son los industriales y son los empresarios los que van a tener que pagar el salario. No es que uno esté en contra, obviamente que ese va a ser el discurso del gobierno, que todos estamos en contra de la clase trabajadora, de los obreros, de los empleados, pero es que eso cuesta. Una nómina desproporcionada, una nómina desbalanceada, tiene un costo muy alto para las empresas, para las industrias, pero eso no lo están pensando los amigos del gobierno y el gobierno como tal en una época electoral, que es el fin último, el propósito de este tipo de anuncios totalmente ligeros y carentes de rigor técnico. Lanza hoy, Jennifer, el ministro Benedetti, este mensaje, este video en su cuenta de Twitter, sin estar muy claro esto cómo va a ser. Si va a ser 1.800.000 con auxilio de transporte incluido o sin el auxilio de transporte incluido. Es decir, queda el salario en 1.800.000 más sumarle el auxilio de transporte. Pero entonces, haciendo cuentas, si fuera con el auxilio incluido, es decir, 1.800.000 cerrado, incluyendo auxilio, sería un aumento del 10.8% versus lo aprobado para este año. Y si fuera 1.800.000 solo el salario más lo que se le incrementa al auxilio de transporte, estaríamos hablando, lo que decía Cabal en su trino, de un aumento cercano al 26.4%. El año pasado, ¿de qué aumentó? De 9.54. Bueno, yo creo que sería mejor, más bien por el primero. Yo creo que 1.800.000 incluido el subsidio de transporte. Yo no descarto que no, ya sería muy exagerado. Pero dos cosas que quería decir acá, Jennifer. Lo primero, pero lo importante es el aumento real, que no es, es decir, cuánto aumenta respecto a la inflación, porque hay veces que sí puede aumentar 15%, pero si la inflación fue muy alta. Y dos, también hagamos memoria, lo que está diciendo Oscar, lo hizo Iván Duque también, y también con el beneplácito de los gremios. Me acuerdo perfecto. Y el tema electoral también ha estado en todos los presidentes en cada negociación. Y es cuando un poco, sí estoy del lado un poco de cierta posición hipócrita de los gremios en su momento, y por ser Gustavo Petro en este momento, no es que lo aplauda, pero es que me acuerdo perfecto porque estaba sentado en esta silla cubriendo esa reunión cuando en el último año de Iván Duque, es decir, diciembre del 21, y tengo acá la cifra, Iván Duque hace un aumento del 10% del salario mínimo. Esto es un aumento real altísimo. El año pasado había sido el 3%. ¿Y usted se acuerda del motivo? Y claro, lo que quería era dejarlo en el $1.000.000. Claro, $1.000.000, y es de esa reunión el aplauso de todos los gremios del país. Entonces, venimos del 22 del 10%, el primer año de Gustavo Petro 16%, el segundo el 12%, el tercero, lo que usted acaba de decir, Lucas, 9.5%, y el cuarto año sería pues un aumento grandísimo. Entonces estaríamos encadenando 5 años seguidos de un aumento de doble dígito.
Sí, esto pues obviamente tiene todo el tema ideológico y electoral aquí, lo decía el señor Caicedo, pues esto también lo han utilizado otros presidentes en cada uno de sus mandatos porque la negociación generalmente cae cuando estamos a puertas de una elección. Pues vamos a ver qué pasa. Obviamente acá hablamos de los empresarios que obviamente pues el golpe sería interesante porque estaríamos hablando, yo creo que vamos por la primera 1.800.000 subsidio incluido. O sea, es duro un aumento para uno pagarlo del 10%. Pero cuando uno lo mira desde el lado de los trabajadores, uno dice, bueno, pues siempre es amenazado que sea un aumento importante, se van a quebrar y pues hasta ahora no se han quebrado. Entonces hay que mirar las dos partes como siempre tratamos de hacer en esta mesa y esperaremos entonces el lanzamiento que da el ministro Benedetti y que nos explique. Pero esto lo comenzaron a mover. Yo sí creo que es un movimiento electoral interesante. No, el presidente Petro ya lo dijo en el discurso del 20 de julio. ¿Se acuerdan? Dijo, me queda un año y voy a aprovechar. Pero Hugo Mario decía que eso no será fácil. No estoy de acuerdo con Hugo Mario porque siempre había un gobierno que terciaba en la mitad y si no se ponía de acuerdo las dos patas salía por decreto. En esta oportunidad las centrales obreras piensan igual que el gobierno, entonces seguramente pues ofrecen 11 y todos aplaudirán y no creo que sea pues muy negociable. Pues mira, hablando de temas electorales, porque acá estamos, obviamente, yo hace rato les dije, hace muchos meses, creo que es que esto comenzó muy temprano, todo lo que digamos ahora, todo lo que pase ahora tiene un espíritu electoral. Y